Bien, para todas las visitas que nos acompañan, que hoy día son hartas visitas, gracias al Señor, estamos contentos, como decía el pastor Héctor, de contar con visitas aquí en, en nuestro lugar de reunión. Así que esperamos también que se sientan bienvenidos, que se sientan acogidos y, por sobre todas las cosas, esperamos que también el Señor hable a sus vidas. Ah, para ponerlos un poco en contexto, antes de comenzar la clase como tal, hemos estado estudiando acerca de durante ya varias semanas, varios meses, acerca de lo que es la masculinidad y la feminidad de una manera bíblica, cómo lo ve Dios o en realidad cómo lo diseñó Dios para que los hombres y las mujeres se comporten o vivan en el mundo. Dijimos que gran parte de los preceptos que el Señor indica en las Escrituras, tanto para hombres como para mujeres, se ven normalmente de una forma mucho más clara en el contexto del matrimonio. Pero también dejamos bien claro que no necesitamos estar casados para reflejar lo que es ser un hombre como corresponde a la vista del Señor y una mujer como corresponde a los ojos del Señor. Así es que si hoy día tenemos personas, visitas que están en una relación matrimonial, creo que va a ser súper útil porque vamos a recordar un poco acerca de lo que nos corresponde como hombres y mujeres dentro del núcleo matrimonial, pero también si hay visitas solteras que no forman parte de una relación matrimonial, deben entender que ellos no se eximen de esto. Es decir, si tú eres hombre o mujer, eres hombre y eres mujer, casado o soltero. ¿Ya? Cualquiera sea la condición o la situación civil, dijimos en clases anteriores, esto va para todos. Así que los que están solitos, los que están solteros, no piensen esto no es para mí, sino al contrario, con mayor razón es para cada uno de nosotros, porque de alguna forma podemos ver también el modelo de Cristo para cada uno de nosotros. Vamos a tener un tiempo de oración para iniciar la clase y también para recibir las ofrendas. Si usted trajo su ofrenda preparada, ahora es el momento que la puede entregar. Señor, te damos gracias por este día, te agradecemos la posibilidad de reunirnos, Señor, como iglesia, como hermanos en Cristo. Te agradecemos por todas las visitas que hoy día nos acompañan, Señor. Te pido que tú hables de forma particular, Señor, a cada uno de ellos, a través de las alabanzas, a través de la palabra, Señor, a través de la comunión, de los saludos que probablemente vamos a tener después, Señor. Que cada una de las expresiones, Señor, que aquí se realicen, Señor, puedan ser una muestra de tu amor, una muestra de tu gracia, Señor. Guíanos, abre nuestro entendimiento y nuestro corazón, Señor, para poder entender, Señor, tu palabra. Ayúdanos a poder reflexionar, Señor, y también examinar nuestros corazones y poder ver con claridad si tal vez hay algo que no estamos haciendo bien delante de ti. Permítenos corregir nuestros caminos, Señor, para andar tras tus pisadas, Señor, para andar tras ese modelo que Cristo dejó para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Para comenzar, hay una frase que yo puse ahí en la diapositiva, bien cortita, pero que puede representar gran parte del problema que estamos viviendo hoy en día en el mundo feminista. El título de la clase básicamente es Masculinidad y Feminidad en el mundo, pero podemos añadir ahí en un mundo feminista, que es lo que tenemos hoy en día. Ya anteriormente vimos la masculinidad y feminidad en el hogar, en la iglesia, y ahora vamos a ver en el contexto del mundo a nivel más amplio y general. La frase dice, lo que sea que tú hagas, yo lo puedo hacer mejor. Así es como a menudo se enmarca el debate cuando se trata de la masculinidad y la feminidad en el mundo, ya sea en los trabajos, en los roles que desempeñamos, y normalmente tiene que ver con un asunto de competencia y fuerza. No siempre fue así, pero la realidad actual es más o menos así. Esta frase tal vez la puede resumir. Y vamos a ver lo que la Biblia habla acerca de este tema y cómo lo aborda de alguna manera diferente. Es decir, esa frase, lo que sea que tú hagas, yo lo puedo hacer mejor, que tiene que ver con una competencia, vamos a ver que en realidad la Biblia habla de otra cosa. No tiene mucho que ver con eso. Esa frase a nosotros particularmente no debería representarnos. Si bien es cierto, representa una realidad actual, pero no debería representar la realidad de un hijo de Dios. Fíjese lo que Gloria Steinem, una activista
feminista dijo hace un tiempo, en 1971. Hablamos de una sociedad en la que no habrá más roles que aquellos que se escojan o ganen. Esas fueron las palabras de Gloria Steinem, 1971. Hoy día, ya 50 años más o menos, ¿cierto?, más tarde, podemos ver que nuestro mundo prácticamente se mueve bajo este sueño que tenía esta mujer. Hoy en día ya no hay mucha diferenciación entre los roles. Hoy en día, de hecho, la lucha feminista ya es conocimiento de todos probablemente, que es una lucha nefasta que busca busca en realidad eliminar el rol que el Señor le entregó a la mujer, socavar el rol que el Señor le entregó al varón, y que son roles que, si son hechos por Dios, si son diseñados por Dios, entonces son roles hermosos que podríamos nosotros disfrutar de alguna manera. Pero a la actualidad, a la realidad de hoy, estos roles están siendo atacados por muchos frentes. Entonces nosotros debemos recordar siempre que la visión del género que tiene el feminismo actualmente está muy lejos de la forma en que Dios ve las cosas. Dios creó al hombre y a la mujer, ya vimos en las primeras clases, ¿cierto?, de una manera iguales en esencia o en dignidad y valor, pero también dijimos que el Señor creó al hombre y a la mujer hermosamente distintos, iguales delante del Señor en esencia, en valor, en dignidad, pero muy distintos y complementarios al mismo tiempo. Vimos esta diferenciación entre el igualitarismo y el complementarismo, ¿ya? Nosotros dejamos bien claro que creemos en la complementariedad de los roles que el Señor asignó a hombres y a mujeres. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cómo vivir de acuerdo a la visión de Dios de la masculinidad y la feminidad en un mundo feminista? ¿Cierto? Las clases anteriores nosotros vimos detalladamente lo que la Biblia tiene que decir acerca de los roles tanto en el hogar como en la iglesia. Creo que fueron más o menos 2 o 3 clases que se habló acerca de cada una de ellas, tanto en el hogar como después en la iglesia. ¿Qué es lo que implica ser hombre y qué implica ser mujer en estos 2 contextos? Solo para recordar, dijimos que en el hogar los esposos o los hombres no deben ser pasivos ni apáticos o tiranos totalitarios, sino que deben ser o tener un liderazgo sacrificial, amoroso y humilde. Ahí, si lo alcanzan a ver, está este pequeño resumen. En el mismo contexto del hogar, las mujeres o las esposas no deben ser súbditas oprimidas ni usurpadoras autoritarias, sino que deben extender una sumisión voluntaria, alegre, inteligente y espiritualmente alentadora a sus esposos como iguales herederos de la vida eterna, porque finalmente ante el Señor tenemos un mismo valor. Por lo mismo, el Señor Jesucristo entregó su vida en la cruz por hombres y por mujeres. No hay un sacrificio distinto para cada género. Somos iguales delante del Señor y de alguna manera también considerémonos, hermanos, valiosos a tal punto en que el Señor entregó su vida ahí en la cruz para llevarnos a su reino. Pero el Señor determinó cosas bien específicas para la vida aquí en este mundo terrenal. Por lo tanto, ahí tenemos ese pequeño resumen. En el hogar, hombres y mujeres tienen roles distintos y complementarios. Por otro lado, vimos también en las clases anteriores estos roles en la iglesia, y si podríamos resumirlo de alguna forma, dijimos que los hombres y las mujeres deben ejercer sus dones y participar en la vida y obra del cuerpo de una manera que abrace la unidad en Cristo y sus roles como hombres y mujeres, incluyendo también un papel distinto de liderazgo que está designado para los hombres cuando se trata de enseñar a la iglesia que está reunida, y de autoridad cuando se sirve como ancianos. Hasta ahí, más o menos un resumen, un repaso de lo que ya hemos visto anteriormente. Ahora la pregunta es, ¿qué significa todo esto o qué implica para nuestras vidas en el contexto del mundo? Porque no vivimos en una burbuja dentro del hogar o dentro de la iglesia, sino que estamos insertos en este mundo. Tenemos claridad, y espero que cada uno tenga claridad de que no somos del mundo, pero estamos acá en el mundo. ¿De qué forma los hombres y las mujeres pueden expresar su género diseñado por Dios
ya sea en la sociedad o en el trabajo. Entonces vamos a tratar de revisar algunos principios que ya hemos visto en las clases y aplicarlos a la realidad. Yo espero que cada uno de ustedes vaya pensando, mientras vamos avanzando en la clase, vaya pensando en su propia realidad, en su situación laboral, tal vez en la relación con los vecinos, en el vecindario, en el núcleo familiar tal vez con quienes ustedes comparten y que no son cristianos. Y vaya viendo cómo estos roles van apareciendo o se van expresando en las distintas esferas de nuestra vida. Entonces, en primer lugar, cada uno de nosotros deberíamos ir en oración al Señor para que nos dé claridad acerca de estos principios, ¿cierto? Las prioridades o los patrones bíblicos que nosotros podemos aplicar a este tema en el contexto que estamos viviendo. Entonces, en primer lugar, vamos a ver un panorama básico sobre la masculinidad y la feminidad, o básicamente recordar también algo que ya vimos nosotros en las primeras clases, para luego considerar algunas opiniones de cómo este patrón bíblico contrasta con algunas suposiciones feministas que de forma muy seguida están moldeando las expectativas tanto de hombres como de mujeres. Yo no sé usted cómo se relaciona en el mundo actual. Quizás los que están más inmersos en las redes sociales posiblemente están también mucho más influenciados por este tipo de pensamientos. Yo por ahí sigo un par de humoristas, no de los viejos, sino de los más jóvenes, entre todos sus chistes y cosas que cuentan, muchas veces dejan ver su opinión muy clara y tajante respecto a este tema. Entonces de repente hacen reacciones a situaciones que ocurren en las noticias o en cualquier lugar, para obviamente contarlo con gracia, pero siempre he visto, y es un patrón muy repetitivo en ellos, que el mundo ya cambió, que hoy en día las cosas ya no son así. ¿Cómo puede ser posible que este hombre piense de esta forma o que esta mujer piense de esta forma? Amigo, actualízate. Esas son sus expresiones. Y créanme que si usted no tiene una madurez adecuada en la palabra del Señor, posiblemente vamos a empezar a creer estos discursos que están ahí y disponibles para cualquiera que lo escuche. Así que quienes tenemos una vida activa en redes sociales, espero también que podamos usarlo con seriedad, con madurez, y pedirle harto discernimiento al Señor para entender las cosas como Él las entiende. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, vamos a establecer principios bíblicos o recordar en realidad algunos principios bíblicos que ya hemos observado en las clases anteriores. Entonces tenemos acá la letra A. En primer lugar, observar el orden creado por Dios. Si queremos aplicar masculinidad y feminidad en cualquier contexto, ya vimos en el hogar, ya vimos en la iglesia y ahora en el contexto del mundo más amplio, primero debemos volver otra vez al orden creado por Dios o al diseño original del Señor. Entonces, quiero que vayamos a Génesis otra vez para que me ayuden ahí con la lectura de algunos versículos. Hemos estado harto en Génesis dentro de esta clase, ¿cierto? Porque entendemos que de ahí debemos observar el diseño original para determinar o entender cómo es que debería funcionar la relación entre hombres y mujeres en la actualidad. Vimos nosotros entre Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 que las diferencias entre los hombres y las mujeres se remontan obviamente a la creación, por lo tanto tienen implicaciones para toda la vida. En Génesis 1, 26 al 28, alguien que lo tenga y lo pueda leer fuerte y claro, por favor. Génesis 1, 26 al 28. Si tenemos microfonito por ahí, sería ideal. Génesis 1, 26 al 28. Léalo nomás.
Ya, muchas gracias, hermana. Ahí tenemos ah, una base ya bastante clara y sólida respecto de la creación del hombre y la mujer. El Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y o con qué objetivo, para que señoree ya toda la creación que había sido, valga la redundancia, creada. Y finalmente dice que creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. De aquí es que nosotros entendemos que el hombre y la mujer son iguales en esencia, ¿ya? Iguales en esencia en términos de dignidad y honor, y iguales en el sentido de que ambos son creados a imagen de Dios. Avanzamos a Génesis 2:3. ¿Alguien que tenga Génesis 2, versículo 3? Allá, hermano Eduardo. Génesis 2:3. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Perdón, es Génesis entre el capítulo 2 y el capítulo 3, no puse un versículo específico. Pero igual, de todas maneras, gracias, hermano. Pero entre el capítulo 2 y el versículo 3, perdón, el capítulo 2 y capítulo 3, encontramos ahí que Dios creó al hombre y a la mujer para ser, como vimos delante, iguales en dignidad y honor delante del Señor, en el sentido de que son creados a la imagen de Dios, pero distintos en naturaleza y rol. En Génesis 2:15 podemos encontrar algo mucho más específico. Quizás, hermano Eduardo, si me puede ayudar, usted que está ahí mismo en el mismo capítulo, un poquitito más adelante nomás, Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Ya, ahí vemos que el Señor le dio al hombre particularmente una tarea bien específica. El hombre fue diseñado para labrar y proteger el huerto y así proveer, obviamente, para la familia que el Señor también le daría. Si avanzamos un poquitito más, al versículo 18, ¿alguien más que lo tenga y me ayude con la lectura? Acá, la tía. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ya. ¿Se fijan cómo vamos avanzando en las distintas tareas y responsabilidades? Al hombre le dio la responsabilidad de labrar y proteger el huerto, de esa manera proveer para la familia que Dios le daría. Luego a la mujer, es decir, a la ayuda idónea que él creó para el hombre, fue diseñada de tal forma para que cumpla o ejecute esta labor de ayuda. ¿Ya? Si avanzamos ahora al capítulo 3, versículo 9. ¿Alguien más que me ayude con la lectura? Capítulo 3, versículo 9. Ya, gracias, hermana. Cuando pasamos a Génesis 3:9, tristemente vemos lo que ocurre después de la caída del hombre. ¿Ya? El Señor establece y crea a dos seres para que gobiernen su creación de una manera igual en dignidad y honor. Le asigna distintos roles o tareas, tanto al hombre como a la mujer. Y luego viene la caída. Y el Señor viene a pedir cuentas. ¿Y a quién le pide cuentas? Lo acabamos de leer. Al hombre. El Señor no busca a la mujer, no busca a Eva. Busca primero a Adán y le pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Cuál es la respuesta de Adán? ¿Cuál es la respuesta de Adán? En primer lugar, que tuvo miedo y se escondió. Esa fue la primera respuesta, ¿cierto? Avancemos a Génesis 3:20. Génesis 3. Sí, 3:20. Génesis 3:20. Acabamos de leer Génesis 3:9. Vamos a Génesis 3:20. Llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto
Ella era madre de todos los vivientes. Ya, entonces tenemos en primer lugar, después de la caída, que el hombre de alguna forma es llamado a una postura de responsabilidad delante del Señor, o a dar cuentas, en este caso, por la caída. Y a Eva, Adán, o a la mujer, Adán le tiene por nombre Eva, ¿cierto? Que es ser madre de todos los seres vivientes. Entonces hablamos nosotros en las clases anteriores de cómo la feminidad no implica necesariamente tener hijos biológicos, sino que lo que extraemos de este principio es que la feminidad siempre se expresa en nutrir o alimentar y la maternidad de otros. Perfectamente, nosotros tenemos aquí el ejemplo de las madres espirituales en nuestra iglesia, ¿cierto? Son hermanas que se preocupan de una forma continua en estar orando, en estar nutriendo por la palabra, dando consejos a otros hermanos, principalmente hermanos más jóvenes. Y eso está reflejando justamente este principio de maternidad. ¿Ya? Así que las hermanas que no han tenido hijos, las hermanas jóvenes que todavía no tienen hijos, o tal vez hermanas que el Señor no permitió sencillamente que tuvieran hijos biológicos, tampoco se escapan de esta instrucción del Señor a nutrir o alimentar con la palabra y a brindar cierto sentido de maternidad en el sentido espiritual a otros. ¿Ya? Ahora esto tiene su, ¿cómo se llama? Tiene su explicación o digamos su paralelo en Tito capítulo 2. Claramente ahí el apóstol invita a las mujeres ancianas o a las mujeres mayores a preocuparse de enseñar a las mujeres más jóvenes. Tito 2:4 dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, y ahí da una lista de cosas en las que las hermanas pueden enseñar o de alguna forma ejecutar este rol de maternidad. ¿Ya? Y esto está determinado desde ahí el principio, en este caso con Eva. Estas son las realidades subyacentes del orden creado, que en este caso los escritores del Nuevo Testamento aplicaron ahora a los contextos del hogar y al contexto de la iglesia. ¿Okay? Todos estos conceptos de igualdad delante del Señor, de diferencia en roles, de responsabilidad para el varón, de provisión o de las tareas de provisión del varón y la tarea de ayuda para la mujer, fueron establecidas en el principio por el Señor, y los escritores del Nuevo Testamento usaron estos mismos principios para aplicarlos al hogar y a la iglesia. De ahí es que nosotros extraemos toda la enseñanza que vimos nosotros en las clases anteriores. Entonces, nosotros también seríamos sabios si aplicamos estos mismos principios al mundo en el cual vivimos, o digamos al mundo contemporáneo. Algo importante que debemos considerar es que, sin importar los efectos de la caída, que lo vimos nosotros también en las clases anteriores, estos roles y este diseño hermoso que el Señor creó se vieron tremendamente afectados por la caída, por el pecado, y que de alguna manera hoy en día esa imagen del Señor en nosotros está distorsionada a causa del pecado. Por esa razón que nos cuesta a los hombres cumplir con nuestras responsabilidades que el Señor nos ordenó, o de alguna forma lo hacemos con, como en la palabra, con el sudor de nuestra frente, ¿cierto? El Señor mandó al hombre a labrar el huerto y posiblemente ese huerto iba a producir de una manera inimaginable, pero después de la caída la tierra ya no iba a producir, sino que la tierra iba a dar espinos y cardos, y eso implicaba un trabajo extra, algo mucho más laborioso, implicaba un esfuerzo mayor para poder producir. Lo mismo ocurre en nuestras responsabilidades. No es que lo hagamos de una forma tan sencilla, sino que de alguna forma hay algún peso, hay alguna carga, hay esfuerzo de parte del hombre para poder cumplir como corresponde con nuestras responsabilidades delante del Señor. De la misma manera, hay esfuerzos, hay carga en las mujeres para poder cumplir como corresponde sus roles delante del Señor. No significa que sea imposible o que queramos nosotros deshacernos de esto, no, sino que sencillamente es algo que nos va a tomar cierto esfuerzo para poder hacerlo. Pero aún así, con el pecado distorsionando todas estas cosas, aún así, naturalmente hay inclinaciones, o sí, podemos decir inclinaciones naturales, tanto en hombres como en mujeres, para cumplir
este diseño original o los roles que el Señor estableció. Por ejemplo, puse ahí que en el caso de los hombres, el anterior, por favor, abajito, los últimos 2 puntos. En el caso de los hombres, están inclinados naturalmente a proveer, proteger y liderar. Podríamos ver varios ejemplos de esto, pero en las clases anteriores también ya lo hemos dado, así que para avanzar lo vamos a dejar así sin ejemplo. Y las mujeres, por otro lado, están inclinadas naturalmente a nutrir y ayudar, porque así Dios hizo a los hombres y a las mujeres. Ayer nomás veía una foto del encuentro de jóvenes y me apareció una foto, o la mandaron parece al grupo de los jóvenes, que todavía estoy ahí en ese grupo, me la mandaron al grupo de los jóvenes y habían 2 jovencitos, en la cocina. Una jovencita sirviendo los platos, acomodándolos, porque posiblemente también tiene esta inclinación y una delicadeza mejor y mayor que nosotros los varones, que somos más brutos, ¿cierto?, en poder servir un plato como corresponde. Pero al lado había otro jovencito ejerciendo su fuerza para poder tomar el plato y llevarlo hasta el punto donde había que dejarlo. En una foto tan sencilla podemos ver claramente ahí estas inclinaciones naturales entre hombres y mujeres, ¿cierto?, a cumplir roles distintos y complementarios al mismo tiempo. Ahora, en segundo lugar, acabamos de ver los principios básicos, ¿cierto?, que debería de alguna manera tener implicancias o que debería regir nuestra vida en este mundo actual. Un mundo que por lo demás es bastante difícil en el sentido de que es un mundo que va completamente en contra de lo que el Señor establece. Como segundo punto, ahora sí pasamos a la siguiente, la letra B. No le cambié la letra, pero el segundo punto sería observar la enseñanza de la Escritura sobre otros contextos, lo que ya vimos en el hogar y en la iglesia, ¿cierto? Y ahí también resumí de alguna manera muy concisa algunas cosas importantes respecto de lo que la Escritura habla en el contexto tanto del hogar como en la iglesia. Es decir, lo que la Biblia dice respecto de hombres y mujeres en el hogar, en la iglesia, también debería aplicar a otras esferas, como por ejemplo el mundo más amplio en el que vivimos. De alguna manera, es importante que entendamos que es un poco artificial subdividir nuestras vidas en distintos círculos. Es decir, en el hogar tengo que ser así, en la iglesia tengo que ser asá y en el mundo tengo que ser de otra forma. No, nosotros como cristianos no deberíamos hacer esa división en nuestra vida, ¿cierto? De hecho, el cristiano es cristiano en todo momento, despierto y durmiendo, en la iglesia y en la casa, en el trabajo y en el vecindario, en los problemas y cuando no hay problemas. En todo momento somos hijos del Señor y deberíamos reflejar esa naturaleza celestial, es decir, deberíamos reflejar que el Señor nos está transformando día a día. Por lo tanto, también en todo momento somos hombres y somos mujeres. No somos más hombres en el hogar y menos hombres en otro lugar, o más mujeres en la iglesia y menos mujeres en otro contexto. ¿Ya? No es la idea, pero de alguna forma la gente hace estas subdivisiones de su vida en distintos círculos. ¿Ya? Entonces, en nuestro caso, estamos llamados a ser los varones masculinos, las mujeres femeninas, en la totalidad de nuestras vidas, reconociendo que el Señor es soberano sobre todas las cosas y sobre todo momento. Por lo tanto, vamos a, como ejemplo, podemos hablar extensamente acerca del atributo general de la femineidad piadosa que vimos nosotros ahí en 1 de Pedro 3. Si puede moverse a 1 de Pedro 3 y recordar lo que ahí vimos. Dijimos como atributos generales de la femineidad piadosa, vimos la sumisión, vimos un espíritu afable y apacible. ¿Lo recuerdan las que estuvieron presentes en esa clase? 1 de Pedro 3 habla acerca de esto. Y aun cuando el contexto, ahí lo puse yo como 1 de Pedro 3, 4, lo resumí como una belleza de un espíritu afable y apacible, ¿cierto? Cuando la instrucción es no a buscar la belleza externa, sino la belleza que es interna de un espíritu afable y apacible en el caso de las mujeres. Vuestro atavío, dice, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Esos son algunos principios o atributos que la feminidad debería expresar, o por lo menos que la feminidad de una hermana en Cristo debería expresar. Y ahora
importante recordar que aun cuando este pasaje está en el contexto del matrimonio, dijimos que este pasaje y otros también que recomiendan la belleza interna de un espíritu afable y apacible, en realidad es una recomendación a todas las mujeres. Lo dije al principio, no necesariamente hay que estar casados para demostrar que somos hombres y que somos mujeres. Por lo tanto, las mujeres cristianas, ya sea que estén casadas o no, están llamadas a someterse, en el caso de las que están casadas, a sus esposos, y también dijimos que no a otros hombres. La autoridad de la mujer es su esposo, ¿ya? Pero cuando se trata de relacionarse con otros hombres, es consistente también con esta disposición femenina que las mujeres puedan afirmar, nutrir o celebrar algunas cualidades del liderazgo masculino en el trabajo de otros varones. Lo mismo vimos con el otro lado, con los hombres. Ocurre de la misma manera. La Biblia coloca ciertas responsabilidades sobre los esposos o padres para cuidar, amar y discipular a sus esposas, y lo vimos en Efesios 5. No sé si lo recuerdan. Cuando vimos los roles del varón, pasamos principalmente a Efesios capítulo 5 para ver cómo funciona esto. Algo bien importante, que no sé si usted se dio cuenta, yo espero que sí. Algo bien importante es que todo lo que el Señor le pide al esposo, al varón, todo finalmente es con la siguiente expresión: así como Cristo a la iglesia. Ya sea amar, ya sea proveer, sea cual sea de las instrucciones que hay en Efesios 5 encontramos, todo es que lo hagamos como Cristo a la iglesia. Por lo tanto, nuestra referencia o el estándar para nosotros los varones es bastante alto. La tarea no es fácil, pero con el Señor podemos ir día a día siendo transformados y siendo mejores en cumplir estas tareas. En Efesios 5 entonces vimos las tareas para el varón en el hogar, y en el contexto de la iglesia podemos ir a Hechos 20-28 tal vez, cuando dice ahí: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Está haciendo un llamado a la responsabilidad del varón también, en este caso en el contexto de la iglesia. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Está llamando entonces ahora a los ancianos, a las autoridades, en este caso a los varones de la iglesia, a sacrificarse por el bien de la iglesia. De la misma manera, lo podemos relacionar, ¿cierto?, como Cristo se sacrifica para comprar a su novia. De la misma manera, entonces, en la esfera del hogar, el hombre debe demostrar eso, un liderazgo sacrificial, amoroso por el bien de la esposa. Entonces, si se fijan, este principio está siendo ahora, o lo estamos aplicando, a las distintas esferas. Vimos recién cómo el Señor lo diseñó en el Génesis, vimos ahora cómo se aplica en el hogar y cómo se aplica incluso en la iglesia. Por lo tanto, no podríamos decir que no lo puedo aplicar en el mundo laboral, en el mundo social. No, es perfectamente aplicable. Ahora, estas expectativas bíblicas deberían influenciar entonces en nosotros, ya sea en la clase de trabajo que los hombres elegimos para poder sustentar a nuestras familias, cómo pasamos el tiempo libre, en qué actividades cívicas nos involucramos. Ahora, un hombre que no está casado, como dije delante, no debería pensar que está libre de esto. Al contrario, debe considerar esto como la visión bíblica acerca de lo que es un esposo o un anciano, y debe considerarlo como un modelo, en realidad, para su propia masculinidad en todas sus relaciones. Entonces, ser hombre o ser mujer no es simplemente una credencial que nos ponemos en ciertos lugares. No es que, yo voy a ir a mi trabajo y ahí soy el jefe. Me voy a poner aquí Dan Silva, hombre, por si acaso, para que sepan que yo soy la autoridad. Pero llego a mi casa y me toca lavar la loza y tengo que cocinar, ahí me saco la credencial, ya no soy tan hombre, entre comillas. No tiene sentido eso, ¿ya? Para que me entiendan, espero que me entiendan y ser claros en la explicación. No es una credencial que nos ponemos en un lugar y nos sacamos en otro lugar, sino que sencillamente es lo que somos y fuimos diseñados por el Señor. Otra cosa importante es que todo esto implica discernir también la forma en la que el mundo ve el género. Les comenté recién acerca de cómo estos humoristas más jóvenes, ¿cierto?, ven el género, cómo ven la realidad, cómo ven el mundo social.
y deberíamos nosotros discernir de una manera también bíblica en este caso, cómo el mundo ve el género y cómo esto podría de alguna forma diferir con la enseñanza bíblica o quizás en el peor de los casos empezar a moldear nuestra conducta, nuestra forma de pensar. Espero que esa no sea nuestra realidad, pero tampoco podemos hacer la vista gorda. No podemos negar que estas influencias han entrado en la iglesia y ya no son iglesias de afuera, iglesias de lejos que nosotros podemos ver, sino que iglesias que nos rodean acá en nuestra misma ciudad están siendo influenciadas por estas suposiciones feministas. Y ahí vamos a pasar al siguiente punto. Ser consciente, o pidámosles al Señor discernimiento respecto de las suposiciones feministas. Como creyentes estamos llamados a vivir en el mundo, pero como ya dije antes, no somos del mundo. Por lo tanto, esto quiere decir que nosotros, de alguna u otra forma, nos vamos a topar con este movimiento feminista. Ahora, pareciera ser que estoy hablando completamente en contra del feminismo, y en cierto sentido es así, es verdad, estamos en contra del feminismo, pero algo importante que quiero que todos entendamos, sobre todo nuestros hermanos más jóvenes que están aquí presentes, es que en realidad el feminismo, hermanos, busca gozo, busca plenitud, busca estabilidad en la mujer, busca, entre comillas, reivindicación de la mujer. Pero la triste realidad es que eso nunca va a ocurrir. Nosotros, solamente en Cristo, solo en Cristo, podemos encontrar nuestra verdadera identidad como hombres y como mujeres, no en el feminismo. Ahora podemos considerar todo este movimiento y vamos a mencionar solo algunas cosas. Ahí hay las 3 grandes olas del feminismo, ¿ya? Para definirlo de alguna manera, el feminismo lo vamos a definir como un amplio movimiento cultural que exige la igualdad total entre los hombres y las mujeres y pide eliminar cualquier distinción en los roles de género. Eso es lo que vemos hoy en día. Eso es las exigencias que se piden hoy en día a nivel general. Ahora, para ver cómo el feminismo afecta a nuestro mundo hoy, consideremos de forma muy breve cómo se ha desarrollado desde las últimas generaciones. La primera ola del feminismo entre 1840 a 1920. Ahí surge la primera ola del feminismo como un llamado a los derechos de las mujeres. Elizabeth Cady y Susan Anthony defendieron el sufragio femenino, el voto femenino, que se logró finalmente en 1920. Y luego otros empezaron a exigir otras cosas. Esa fue la principal motivación de este movimiento. Algo completamente valorable y que nosotros también hoy día, nuestro sistema de nuestro país goza de eso, ¿cierto? Tanto hombres como mujeres pueden ir los días de votación a ejercer su derecho de votación. Bien, valorable. El problema es que después esto comienza a pedir otras cosas. En esa misma fecha, estas mismas mujeres, una vez otorgado el voto femenino, empezaron a exigir la legalización de la anticoncepción. La segunda ola del feminismo, 1960 a 1990, trataba sobre la liberación de la mujer, esta liberación de los roles de género tradicionales y las expectativas sexuales. Betty Friedan insistió que no todas las mujeres necesariamente tienen que ser dueñas de casa. Kate Millett alegó que todas las diferencias de género, excepto la anatomía, son de origen culturales. Y luego ya Gloria Steinem abogó por el derecho al aborto. Entonces no sé si se da cuenta cómo de algo pequeño y que sí tal vez valorable comienza a expandirse a otras cosas que ya van poniéndose completamente en contra del Señor. Y la tercera ola del feminismo, que abarca de 1990 hasta hoy, se enfoca ya en una diversidad de voces femeninas, tratando de transformar el movimiento de un fenómeno que pasó principalmente de una clase media a algo ya mucho más multicultural, en distintos tipos de clases, y busca aplicar los principios de la liberación de la mujer en otras áreas, como por ejemplo el matrimonio, entre personas del mismo sexo, el transgenerismo y otras cosas más. Entonces, de algo pequeño, tristemente, se fue expandiendo a cosas que van completamente en contra
de la palabra del Señor. La otra vez el hermano Sergio mandó un video del marxismo cultural, algo así era el título, no sé si algunos de ustedes lo vieron. Si no lo vieron, yo espero que lo vean, porque es una radiografía de la realidad y de cómo todas estas cosas tienen un origen bastante claro y se ha ido metiendo en nuestra sociedad de una forma muy sutil. Solo para hacer un pequeño paréntesis y comentar acerca de esto, todos saben que yo soy sonidista y trabajo, principalmente en el año en la docencia de audio digital, pero también hago eventos en vivo. Hubo una fecha, 2014 más o menos, cuando recién salí, hice muchos eventos en vivo, hice grandes eventos, instalando los sistemas, preocupándome de que todo funcionara bien para que el evento se desarrollara sin inconvenientes, o por lo menos sin mayores inconvenientes. Y yo recuerdo, y cuando vi el video del marxismo cultural, me hizo mucho sentido, porque recuerdo que absolutamente todos los números artísticos de cualquier estilo musical, todos los números artísticos, traían de fondo estos mensajes en contra del diseño del Señor. Traía mensajes de todo tipo. Y recuerdo muy bien que el tema de la nueva Constitución que surgió después del estallido social, no sé si lo recuerdan, antes no era un tema nacional, no era un tema social. Uno conversaba posiblemente en el barrio y nadie sacaba la Constitución ni opinaba al respecto. Opinábamos de cualquier otra cosa menos de eso. Y en ese tiempo, mucho antes del estallido social, ya estas bandas que ejercían gran influencia andaban con sus lienzos exigiendo nuevas constituciones y cualquier cosa bien gritada saca el aplauso de una masa, ¿cierto? Pero eso hace mucho sentido en que efectivamente todas estas ideas contrarias a la palabra del Señor de alguna manera están siendo introducidas a nuestra vida. Por eso dije al principio que es tan importante que pidamos al Señor discernimiento en todo esto. En primer lugar, que estemos preparados en la palabra del Señor y podamos enfrentar con madurez cada una de estas ideas que en algún momento quizás pueden parecer bastante inofensivas o bastante quizás valorables, pero debemos entender también todo lo que hay detrás o las posibilidades de expansión a otras cosas que ya no son tan valorables. Entonces, si tuviésemos que considerar efectos positivos del feminismo, podríamos considerar algunos efectivamente, como por ejemplo el derecho a votar, la adquisición de que las mujeres puedan obtener una propiedad, defensa del principio de igual remuneración por igual trabajo. También se han abierto muchas profesiones a mujeres que antes no estaban abiertas, ¿cierto?, a la posibilidad de que las mujeres desempeñen. Pero estas buenas cosas no significa que debamos anular el problema de fondo. Y el problema de fondo es que el feminismo se niega a creer que las realidades bíblicas puedan coexistir. ¿Cuáles son esas realidades? Igualdad en esencia y valor, pero distinción complementaria en los roles. Courtney Racing, en su libro La feminista accidental, dice: lo que hizo el feminismo fue borrar lentamente las diferencias entre los hombres y las mujeres. Igualdad ahora significa uniformidad. Si los hombres y las mujeres son realmente iguales, que lo creo, entonces, de acuerdo al feminismo, esa igualdad no asume ninguna distinción en cómo ellos viven. Esa es la realidad del movimiento feminista. Ahora, tristemente, muchos cristianos han llegado a ser justamente estos feministas accidentales, tanto hombres como mujeres, de alguna forma, hablando de la cultura actual o del mundo contemporáneo, hemos heredado alguna actitud como sospechosa o negacionista hacia la idea de que la masculinidad y la feminidad son hermosamente distintos, sino que a muchos hoy en día ya les parece bien esta igualdad plena, ya en todos los sentidos entre hombres y mujeres. Ahora, ¿qué significa para nosotros? Aquí tenemos 3 sugerencias. Considerando que estamos inmersos en este mundo y que posiblemente nos vamos a topar con estas ideas feministas de una forma sutil o de una forma ya quizás agresiva en alguno de nuestras áreas donde nos movemos, ya sea en el trabajo, en la familia,
en el vecindario, etc. En primer lugar, debemos evaluar nuestro propio corazón, evaluar la forma en que los principios del feminismo han moldeado nuestras suposiciones. Obviamente en oración, buscar alinear nuestros pensamientos con la palabra del Señor. Y si de alguna forma quizás alguno de nosotros o algún conocido ha comprado esta idea de que los hombres y las mujeres deben hacer todas las mismas cosas para ser completamente iguales, entonces debemos entender que esa idea está aplastando el regalo de Dios del género, de que somos distintos, de que tenemos roles distintos, que no necesariamente tenemos que hacer las mismas cosas. En segundo lugar, debemos abrazar el llamado cristiano a la fidelidad. Deberíamos, este llamado cristiano a la fidelidad normalmente tiene implicaciones o significa vivir en contra de la cultura. Mientras nosotros analizamos nuestros diferentes roles que desempeñamos en el mundo, deberíamos orar continuamente, pidiéndole al Señor guía de cómo poder vivir de alguna forma, provocando que las personas noten la bondad de los caminos de Dios en nuestra vida o cómo Él nos ha transformado. Algo bien importante respecto a este punto es que debemos recordar que la Biblia celebra la maternidad y exalta a las mujeres que están orientadas hacia el bien de su hogar. Si hay alguna de nuestras hermanas jóvenes que anhela eso para su vida, debe entender que va a estar viviendo o va a ser vista como la rara, va a estar viviendo en contra de la cultura. Y a nosotros nos pasó con Keila cuando estábamos esperando a la Eli, posiblemente a Lese con la Steffi también, en esta hermosa espera de la Amparito, ¿cierto? Posiblemente tiene algún conocido que más de alguna vez le dijo, ¿para qué va a tener hijos? ¿Cierto? ¿Para qué? Dedíquense a vivir, dedíquense a viajar, dedíquense a ustedes y después piensan en los hijos. Nosotros creemos que eso no es correcto. Creemos que la Biblia exalta la maternidad. Y de alguna forma, al obedecer esto, estamos también obedeciendo al Señor y obedeciendo a los roles que el Señor ha determinado para cada uno de nosotros. En tercer lugar, debemos procurar el gozo supremo en Cristo. Hay que reconocer que, como dije en delante, el feminismo tiene una búsqueda de gozo, pero que finalmente no va a llegar. Podemos ir a Colosenses 2, versículos 8 al 10, para que nos quede esto súper claro. Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 10. ¿Qué dice? Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita, en Cristo, corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Esa es la idea de este texto, hermanos. Que nadie nos engañe por medio de filosofías o huecas sutilezas, que nadie nos engañe con un mensaje bonito, que podría parecer lindo, sino que nosotros estamos completos ¿en quién? En Cristo. En Cristo, no en otro movimiento. No en ninguna actividad o acción social. Ni siquiera en nuestras buenas obras cristianas que a veces hacemos, sino que estamos completos en Cristo. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos y entender que el gozo supremo proviene del Señor, no proviene de estos otros movimientos que podrían quizás tener un mensaje, entre comillas, bonito al oído. Por lo tanto, debemos tener cuidado con las filosofías impías porque todo lo que nosotros necesitamos lo tenemos en Cristo para la vida y más aún para la vida eterna. No solo para disfrutarlo aquí, sino para disfrutarlo por la eternidad. Podemos apreciar entonces las cosas buenas que tal vez el feminismo, entre comillas, ha traído, como estas cosas que ya les mencioné hace un rato, pero debemos cuidarnos de sus falsas promesas y confiar solamente en Cristo. Para aplicar estas prioridades bíblicas con sabiduría en nuestra vida, en primer lugar debemos pedirle al Señor constantemente. Y para ir terminando, tenemos aquí una pregunta. ¿Dónde nos deja todo esto con relación a las decisiones que tomamos sobre nuestras actividades seculares? Cuando entendemos que hay gran libertad y flexibilidad en este campo, también tenemos una gran oportunidad de mostrar o mostrarnos cortesía mutuamente, hombres y mujeres, como creyentes, mayor aún.
Vamos a ver algunas cosas para ejemplificar un poquitito esto. En primer lugar, ahí está. En primer lugar, deberíamos procurar actividades seculares que parezcan consistentes con nuestra identidad como hombre o mujer bíblico, en vez de actividades que socaven el rol del varón y de la mujer. Una pregunta bastante común es que si las mujeres podrían tomar trabajos seculares que los coloquen en liderazgo y autoridad sobre los hombres. Ahora, yo creo que no es malo que una mujer sea presidenta de una empresa, que tenga un cargo en alta gerencia tal vez, que sea dueña de su propio negocio. No tiene nada de malo. Más bien la pregunta debería ser, o lo que deberíamos pensar, tiene que ver con qué tipo de autoridad involucra este trabajo. ¿Cómo afecta a la expresión de la mujer en su feminidad? ¿Va a facilitar o va a dificultar que la mujer exprese su feminidad en ese tipo de trabajo? Entonces necesitamos ser bastante cuidadosos y pensar sobre los distintos tipos de autoridad y las formas en que pueden ser ejercidos. Algunos, por ejemplo, podrían tener una autoridad relativamente impersonal o menos directa. Por ejemplo, una mujer que escribe políticas de recursos humanos posiblemente está determinando la forma en que se va a hacer el trabajo y la que se va a tratar a las personas en esa empresa. Es decir, tiene una gran autoridad, pero no necesariamente es la que va a ejercer esa ley. Otro tipo de autoridad podrían ser tal vez bastante personales y directas, como por ejemplo un sargento, un instructor del ejército, o un gerente, un capataz en el sitio de la construcción, que tiene una autoridad directa y da órdenes claras y concisas para que se realicen. Entonces podemos decir probablemente que mientras más una mujer ejerza autoridad personal y directa sobre un hombre en una situación dada, más esa situación va a estar en cierta tensión, pero no la anulamos de alguna manera, sino que sencillamente vamos viendo de qué forma poder aplicar estos principios a estas realidades. Por ejemplo, aquí anoté yo ejemplos de mujeres cristianas que han sido o que forman parte del ejército y que de alguna forma tienen esa autoridad personal y directa sobre los hombres. Sin embargo, considerando entonces estos principios, han usado esa autoridad de una forma que honra a los hombres en sus inclinaciones naturales hacia la responsabilidad y el liderazgo, y que adopta un deseo claramente femenino de fomentar y alentar mientras siguen siendo líderes efectivas, es decir, sin perder el liderazgo, sin perder la autoridad, pueden también ejercer la autoridad siendo respetuosas y honrando al resto de los varones. Lo que es contrario a la cultura aquí es que cuando se trata, por ejemplo, de elegir trabajo, hay dos grandes cosas que influyen en las personas. En primer lugar, si va a ser autosatisfactorio. En segundo lugar, si va a traer más dinero. El cristianismo podría ver esta cosa de un ángulo distinto. Primero, debemos considerar que estamos en Cristo y que vivimos para complacer a Cristo y, por lo tanto, también hacerle conocido. Entonces, todas las cosas que vayamos a hacer, sea un trabajo nuevo o no, o mantener el trabajo que tenemos, tiene que ver justamente con honrar al Señor. La Escritura nos ordena a nosotros los varones a proveer para nuestras familias, por lo tanto debemos obedecer ese mandato, y ya sea que nuestro trabajo sea bueno o no, porque entendemos que tal vez no todos los trabajos son perfectos, ¿cierto? Deberíamos nosotros en este caso buscar un trabajo y estilo de vida acorde a lo que somos en Cristo, pero también quienes somos como hombres y mujeres. En segundo lugar, en cualquiera que sea la posición o actividad en la que nosotros nos desempeñamos, pasemos a la siguiente, por favor. Ahí sí. En segundo lugar, cualquiera sea la posición o actividad en la que nosotros nos encontramos, debemos esforzarnos por continuar ejerciéndola de tal forma que abrace o sostenga nuestra masculinidad o la feminidad, en el caso de las mujeres, dada por Dios. Otro ejemplo, una mujer es colocada en una posición de autoridad sobre hombres y ella debería cumplir ese papel sin tener que renunciar o rechazar su feminidad. Por ejemplo, una doctora. Una doctora en un hospital entra al box para atender a un paciente potencialmente violento o agresivo. Un enfermero
la sigue, permanece al lado de la puerta para asegurarse de que estuviera bien, de que nada ocurra. ¿Cuál es la autoridad ahí? O la jerarquía. Claramente el doctor tiene autoridad sobre los enfermeros, ¿cierto? No es al revés. Pero ¿qué ocurre? Aquí vemos claramente cómo en este caso una mujer en situación tal vez de autoridad en su contexto laboral permite, dentro de su feminidad, ¿cierto? Permite la protección de un varón. Y que ese varón jerárquicamente o en ese trabajo no tiene autoridad sobre ella, pero él ejerce su masculinidad viendo la situación y estando disponible para la protección de esa mujer. Entonces, ¿se dan cuenta cómo estos principios ahora pueden ser aplicables? Y por eso les dije al principio, vamos pensando en nuestras propias realidades, vamos pensando cómo nos desenvolvemos, dónde nos desenvolvemos, las situaciones a las que nos enfrentamos y cómo podemos ejercer nuestra masculinidad y feminidad en este mundo que va en contra de la palabra del Señor, en gran parte de lo que hace. Nos alcanzó el tiempo, me pasé 58 segundos. ¿Esta es la segunda campana o la primera? A la segunda, ya, entonces ya van a llegar los niños. Pero no vamos a alcanzar a conversar, pero para que usted lo piense, veamos primero en qué trabajamos, cuáles son nuestros trabajos. Veamos cuáles son los retos que enfrentamos en nuestro trabajo para expresar nuestra feminidad en el caso de las mujeres o masculinidad en el caso de los hombres. ¿Hay alguna responsabilidad o expectativa que usted deba cumplir para parecer más o menos masculino, más o menos femenino en su lugar de trabajo? En el caso de las mujeres, en su trabajo, ¿supervisan a algún hombre? ¿Cómo lo haces o cómo lo harían de tal forma que consideres o tomes en cuenta su masculinidad mientras que al mismo tiempo ejerces tu autoridad que te corresponde por la posición del trabajo, ¿cierto? Por la jerarquía. Y viceversa. Los varones, ya sea que estemos en posición de autoridad o no, ¿cómo ejercemos nuestra masculinidad para con las mujeres en las distintas esferas que nos movemos? Para que lo pensemos, para que veamos cómo estamos ejerciendo eso. Si es necesario corregir tal vez nuestras actitudes o nuestras acciones, pedámosle al Señor también sabiduría para poder hacerlo de una forma adecuada. Tengamos un tiempo de oración. Señor, te agradecemos por este tiempo que podemos pasar alrededor de tu palabra. Gracias porque a pesar de que hemos estado ya unos meses, Señor, alrededor de esto mismo, yendo una y otra vez, Señor, a estas mismas explicaciones y a admirar ese diseño divino, Señor, que tú creaste para hombres y mujeres. Cada día que vamos, Señor, a leerlo otra vez, cada día tú nos hablas de una forma distinta. Cada día, Señor, tú nos muestras también cómo ejercerlo y aplicarlo a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de nuestra vida. Ayúdanos a discernir, Señor, nuestra realidad, a discernir tal vez esas huecas sutilezas, esas filosofías, Señor, que pueden ir en contra de tu palabra. Ayúdanos a poder discernirlas, a identificarlas, pero también ayúdanos a estar firmes, Señor, en nuestras convicciones, a estar firmes en tu palabra, en saber que lo que tú hiciste es completamente bueno. Ayúdanos, Señor, a entender y a poder ejercer nuestros roles de masculinidad y de feminidad, Señor, donde sea que nos encontremos. Permítenos, Señor, que esta reunión, que esta congregación, Señor, que esta iglesia, que cada vez que nos juntemos acá sea un ejemplo, Señor, para poder ejercer estos roles de una manera adecuada. Que nuestros hermanos adultos, Señor, puedan modelar esto a los más jóvenes. Que nuestros hermanos más jóvenes puedan entenderlo no solo de una forma intelectual, sino que puedan verlo, Señor, en la vida de la iglesia y poder aplicarlo también a sus distintas realidades. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes y firmes en situaciones, Señor, que tal vez nos exigen ir en contra de tu palabra. No permita, Señor, que nos desviemos. Ayúdanos a serte fiel en todo tiempo, Señor. Ayuda a nuestras hermanas a que puedan ejercer su feminidad de una manera adecuada, que puedan, Señor, las que están casadas honrar a sus esposos, las que están solteras que puedan también identificar
a los varones, Señor, y poder afirmar esa masculinidad. Ayúdanos a nosotros los varones, Señor, a ser responsables delante de ti en todo lo que tú nos has entregado, Señor. A poder también ejercer nuestros roles de protección, de provisión, Señor, para con nuestras esposas, los que estamos casados, y en general, Señor, con nuestras hermanas en la iglesia. Guíanos, Señor. Ayúdanos a poder buscar tu sabiduría y tu dirección para cualquiera sea la situación en la que nos encontremos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.